extremos de funciones de dos variables, lo que se conoce también como criterio de las derivadas parciales. Comenzamos. Extremo de una función de dos variables. Extremo relativo. Uno de los extremos relativos es llamado máximo relativo y se define de la siguiente forma. Una función f de x, y de dos variables tiene un máximo local o relativo en el punto x sub 0 y y sub 0 si la función evaluada en cualquier punto es menor que la función evaluada en el punto x sub 0 y sub 0, donde hay que tener en cuenta muy bien que el valor que se le da a f de x, y tiene que estar cercano del valor x sub 0, y sub 0. Mínimo relativo. De igual manera, una función de dos variables tiene un mínimo local o relativo en un punto x sub 0 y sub 0 si la función evaluada en cualquier punto es mayor que la función evaluada en ese punto x sub 0 y sub 0, siempre y cuando ese valor que tomemos de evaluar a la función f de x, y esté cerca de este valor x sub 0 y sub 0. Condición necesaria para la existencia de extremos. La condición necesaria para la existencia de extremos en una función diferenciable es que debe existir los llamados valores críticos. Este punto x sub 0 y sub 0, este punto x sub 0 y sub 0 es lo que vamos a llamar entonces valores o puntos críticos. ¿Cómo se definen los valores críticos? El punto p sub 0, x sub 0 y sub 0 es un punto crítico de una función dada si en él ocurre alguna de estas circunstancias. La primera derivada de la función con respecto a x evaluada en el punto x sub 0 y sub 0 sea igual a 0. Y además que la primera derivada con respecto a y evaluada en ese punto x sub 0 y sub 0 sea igual a 0. Ambas a la vez. Estos puntos críticos son llamados puntos estacionarios. La segunda opción es que la primera derivada evaluada en ese punto, la primera derivada con respecto a x evaluada en ese punto no esté definida, o la primera derivada con respecto a y evaluada en ese punto no esté definida. A esos puntos se le llaman puntos singulares. Los extremos relativos solo pueden ocurrir en los puntos críticos. No olviden esta opción. Veamos un ejemplo. Determine los extremos relativos de la función dada. F de x, y es igual a x cuadrado más y cuadrado menos 2x menos 6 más 14. Recomiendo siempre que tengan pendiente el dominio de la función. En este caso, como la función es una función polinómica, no hay problema con el dominio, porque son todos los reales tanto para la variable x como para la variable y. Entonces, de inmediato lo que hacemos es calcular la primera derivada de la función con respecto a x. Y esto es tan sencillo que de una vez lo voy a colocar. La derivada parcial de la función con respecto a x nos da 2x menos 2. La derivada parcial de la función con respecto a y nos da ahora 2y menos 6. Podemos observar entonces que ambas derivadas parciales están definidas en todos los puntos del plano. Vamos a buscar los valores críticos. ¿Qué indica valores críticos? Que la primera derivada con respecto a x de la función y la primera derivada de la función con respecto a y la igualamos a 0. Aquí lo tenemos. ¿Ok? ¿Qué debemos hacer? Si la primera derivada, que es 2x menos 2, lo igualamos a 0 y aquí fácilmente despejamos y nos da el valor de x igual a 1. De una forma parecida, la primera derivada de la función con respecto a y la igualamos a 0 y despejamos, vean que 2y menos 6 es igual a 0, despejamos y nos da que y igual a 3. Por lo tanto, el punto P sub 0, llamado valor crítico, es 1, 3. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a evaluar la función en ese valor crítico. Evaluamos la función en ese valor crítico. Buscamos quién es la función,
sustituimos el valor crítico en esta función y obtenemos un valor de 4. Repito, el valor crítico encontrado, sustituimos en la función y nos da un valor crítico de 4. Ahora viene lo siguiente, ¿qué nos dice la teoría? Que debemos buscar un punto cercano a este valor crítico y evaluamos nuevamente la función. Entonces, verificamos. Si aquí está la función y el punto crítico evaluado en esa función nos dio 4, buscamos un punto cercano. Por ejemplo, aquí está un punto menos 1 menos 2. Evaluamos la función en ese punto, es cercano al valor crítico y nos da 33. ¿Qué indica? Que la función evaluada en ese punto es mayor que la función evaluada en el valor crítico. Buscamos otro punto cercano al valor crítico es 2, 1. Cualquiera, estos puntos los seleccionan ustedes, pero tiene que estar cercano a este valor crítico. Si evaluamos la función en 2, 1, el resultado nos dio 9. ¿Qué indica 9? Que la función evaluada en ese punto arbitrario que tomamos en cuenta es mayor que la función evaluada en el valor crítico. Por la teoría y los teoremas obtenemos lo siguiente: si la función evaluada en el valor crítico es menor que la función evaluada en los valores cercanos al valor crítico, entonces existe mínimo. Por lo tanto, en ese punto crítico existe mínimo relativo. ¿Cuánto vale ese valor crítico? Bueno, ya lo hemos calculado. Ese valor crítico vale 4. ¿Ok? Vean bien el teorema que aplicamos utilizando el criterio de la primera derivada parcial. ¿Qué es lo que pasa? Geométricamente, si tenemos el valor crítico 1, 3, ese valor crítico sustituido en una función nos dio 4, entonces indica que el punto donde hay el valor crítico es 1, 3, 4. Y por último, que esto utilizo unos software para hacer las gráficas. En cualquier momento, en otra oportunidad, les indicaré cómo hacer estas gráficas con los software. Vamos a un ejemplo 2. Obtenga los extremos absolutos de la función dada. En primer lugar, como siempre le dije, que calcularan o determinaran el dominio. Y el dominio no es más que vean que como es un polinomio, la función está definida para todos los números reales, tanto de x como de y. Inmediatamente calculamos la primera derivada con respecto a x. No hay problema con estas derivadas, ni con respecto a x, ni con respecto a y. Ahora, ¿qué nos queda? Vamos a buscar los valores críticos. ¿Los valores críticos qué son? Los valores críticos son los encontrados cuando las primeras derivadas parciales las igualamos a 0. Aquí se los indiqué. Por supuesto, las igualamos a 0. Esta señora igualada a 0, aquí está. Esta señora igualada a 0, aquí está. Y observamos que nos dio un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Aquí, por supuesto, debemos resolver ese sistema de ecuaciones por el método que ustedes dominen, matemática elemental. Luego que hago la resolución de este sistema de ecuaciones, nos da un valor crítico igual a 2 tercios, 4 tercios. Por supuesto, ahora lo que hacemos es sustituir ese valor crítico en la función dada. Sustituimos ese valor crítico en la función dada, aquí están los procedimientos, y nos da como resultado 0. ¿Okay? Que indica la función evaluada en ese valor crítico nos dio un valor de 0. Buscamos ahora los valores cercanos al valor crítico. Tomé como referencia 0, 0. Sustituyo en la función y nos da menos 1. Esto nos indica entonces que la función evaluada en un punto cercano al valor crítico es menor que la función evaluada en el punto crítico x sub 0, y sub 0. Entonces existe un máximo absoluto en el punto crítico cuyo valor es 0. Recuerden que estamos aplicando el teorema. ¿Ok?
vamos al teorema y podemos observar entonces que existe un máximo absoluto. Aquí, por supuesto, como les dije, con software puedo obtener la gráfica de esa función. Vamos a un tercer ejemplo. Determina los extremos de la función f de xy igual a raíz de 16 cuadrada, por supuesto, de 16 menos x cuadrado menos y cuadrado. Siempre es recomendable, como le dije, determinar el dominio de la función. En este caso, el dominio de la función está definido con que la suma de x cuadrado más y cuadrado sea menor o igual que 16, por supuesto. ¿Ok? Porque si es mayor que 16, pues ya la parte radical da negativa. ¿Ok? Ya es cuestión de rutina, nosotros a calcular el dominio de la función. Seguimos entonces, primera derivada de la función, ya nosotros sabemos cómo derivar esto con respecto a x, de forma similar, cómo derivar la función con respecto a y. Aquí tenemos los resultados. ¿Qué viene ahora? Igualamos a 0 esas funciones para buscar los valores críticos. Aquí lo indicamos. Y observen claramente, ya sabemos que el denominador no puede ser 0, porque si no, no está definida la primera derivada. Solamente nos queda que el numerador sea 0. Y si el numerador sea 0, nos queda solamente que x igual a 0. De una forma similar, si igualamos la primera derivada con respecto a y igual a 0, entonces nos queda que solo el numerador puede ser 0. Ya saben que el denominador no puede ser 0 porque queda la primera derivada indefinida. Y también sabemos los valores que puede tomar de acuerdo al dominio. Por lo tanto, observamos que el valor crítico encontrado nos da 0, 0. Evaluamos la función en el valor crítico, que nos indica, sustituimos el valor crítico en la función y nos da un valor de 4. Vamos a analizar ahora. Para cualquier valor x, y dentro del dominio de la función, recuerden que el dominio de la función es que x cuadrado más y cuadrado tiene que ser menor o igual a 16, siempre se cumple que la función evaluada en cualquier punto dentro del dominio es menor que la función evaluada en el valor crítico encontrado. O sea, cualquier valor de x, y que esté dentro del dominio, se cumple esta desigualdad. Por lo tanto, vean lo siguiente. ¿Cuál es la desigualdad? Vean, cualquier valor que esté dentro del dominio, cualquier valor que ustedes den x, y, pero que esté dentro del dominio. Recuerden que el dominio es que esto tiene que ser menor que 0. Entonces, una vez que hemos demostrado, sin solamente un pequeño análisis, demostramos que se cumple esta propiedad. Y si se cumple esa propiedad, entonces existe un máximo absoluto en el valor crítico 0, 0. Utilizando el software, les dije anteriormente, puedo obtener la gráfica de esa función. Repito, es muy importante manejar software para poder hacer las gráficas y demostrar también las derivadas y los dominios de las funciones dadas.